Hoy es un día como que Dios está rompiendo los protocolos. Los protocolos del hombre. Los protocolos del hombre. Pero nunca se rompen. No se rompen. Que no nos hayamos percatado del protocolo de Dios. Somos otros 500. Somos otros 500. Primera de Corintios 11, por favor. 1 Corinthians 11. No era lo que tenía planeado de verdad compartir esta mañana en relación a la Santa Cena. I didn't have this as a plan to share the supper of God. Ahorita el pastor Manolo preguntó ¿cuántos son iglesia cuando oraba por Cesarín? Earlier the pastor was asking how many of you guys are church when he was praying for the brother. ¿Y cuántos levantaron la mano? How many of you guys raise your hand? Yo quiero I want depurar un poco eso hoy. to keep talking about it. Dice así, He says, desde el versículo 17. ¿Están conmigo, por favor? okay. Amén. Primera de Corintios 11, 17. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Dice, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Oigan esto, no diga amén todavía. Don't say amen yet. No diga amén todavía. Cuando usted dice amén, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? No diga amén entonces. So don't say amen. No confirma la división. Dice Se está confirmando la división cuando está diciendo amén. You confirm the division. tiene que cancelarlo. Así que cancelen ese amén ahora mismo. You have to cancel the amen right now. Sí, porque estamos muchas veces programados a decir amén como el piloto automático. Yeah, because we have as a program Cuide to lo say que amen. usted declara. Yo creo en el poder de lo que se declara. You have to be careful of the things that you say. Miren, a lo mejor usted no entiende la magnitud de lo que está diciendo Pablo en esta carta, pero cuando dice en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. La iglesia como concepto existía desde mucho antes de Jesús. Was existing even before Jesus. Y no estoy hablando de la eternidad, And I'm not talking about eternity. estoy hablando de lo terrenal. I'm talking about earth, talking about humans. La eclesia, The ecclesia, como se hablaba en la época, as they were speaking at that time, se refería a un grupo de personas, he was referring to a certain kind of people, o mejor dicho, a un consejo or an advice, que se convocaba, donde se convocaba a toda la población de una ciudad where they were calling all the people from the town of the city con un propósito: with a purpose designar to give quiénes le iban a gobernar. and to say who they were going to be in charge of taking control. Y de manera general, In a general way, la iglesia era la oportunidad que el gobierno abría the ecclesia was the opportunity that the government opened para que el pueblo legislara. so the town could governate. Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, When Jesus says, on this rock I'm going to edify my Él church, está diciendo, sobre este fundamento, el fundamento de mi palabra, he said, this fundament of my word, yo voy a convocar a mi consejo I'm going to call my advice para legislar sobre la tierra. to take control on the earth. Los discípulos no eran ignorantes de qué significaba iglesia, porque era un concepto conocido. Yeah, the disciples didn't know the concept of church. Si el concepto de iglesia hubiese surgido con Jesús, If the concept of church was with Jesus, hubiésemos tenido que añadir otros versículos a ese, yeah, we have to add another verse to this one, donde los discípulos preguntaran, ¿y qué es una iglesia? where the disciples were asking, what is a church? Pero ellos sabían lo que implicaba esto que le estaba diciendo Jesús. Well, they knew what Jesus was talking about. Ahora, ¿de qué utilidad o qué utilidad tiene una iglesia dividida? So what is a divided church good for? Yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando nuestros congresos se reúnen a legislar, I don't know, but when you pay attention, when we have a congress and they get united, you know, to talk about it, to take control, y no se ponen de acuerdo and they don't get together
sus responsabilidades their responsibilities de legislar of governance son pospuestas. are going to be postponed. Se posponen y se posponen y se posponen hasta que puedan llegar a un consenso. Are going to be postponed and postponed so they can get together. Entonces Pablo le está diciendo, yo no sé lo que está pasando, pero su funcionalidad como iglesia la han perdido. So the Apostle Paul is saying, I don't know what is happening, but the concept of church is lost. Su utilidad como legisladores de la tierra la han perdido. Your mentality and your utility as governors of the earth, you have lost it. Dice, sin duda tiene que haber, sigo desde el verso 19, dice, sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. La versión amplificada de la Biblia dice, ciertamente tienen que existir grupos sectarios entre ustedes. Okay, according to this, there must be group sectaries into you guys. Para que se muestre quiénes verdaderamente son iglesias. So it can be shown who are really the people of God in the church. Oiga bien, Listen up. tiene que existir grupos sectarios There must be groups. para que depurado esos grupos sectarios se muestre quiénes son iglesias. So there have to be groups in the church, different groups, so we can realize who are the people of God in the church. Truly. Verso 20 dice, de hecho cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. This is verse 20. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero en un momento dado a mí me pasó. I don't know if this has happened to you, but this happened to me. Que yo venía a la iglesia con la actitud That I was coming to a church with the attitude, o por la sencilla razón or with the reason, just the reason de yo recibir. that I have to receive. Yo vengo a buscar lo mío, I'm going to look for my things, que me den la palabra que yo necesito so they can give me the word that I need, y que se me llene a mí. so I can fill myself up. Y yo no sé si usted entiende, pero cada vez que a usted se le imparte la palabra, se le está partiendo el pan. But I don't know, but every time Eso me lo enseñó mi pastor. I don't know, but every time there's somebody preaching, you are receiving the bread of God. Muchas veces venimos y utilizamos la iglesia como el sitio donde se nos da. Most of the times we use as a church as the place where we receive things. Y detrás de todo esto dejamos de discernir o de reconocer And behind of this, we stop realizing and recognizing que la iglesia es un organismo del cual todos necesitamos estar interconectados. that the church is an organization that everybody has to be agreeing together. Y de reconocer eso And when we recognize that, depende el que usted tome o no la Santa it Cena. depends if you take it or not the supper of God. Óigame bien, la Santa Cena es para aquellos no que vinieron a buscar lo suyo, Okay, so the supper is not for the people that came to the church looking for their own things, their own desires, sino de aquellos que están aquí porque reconocen que me necesitan a mí así tanto como yo lo necesito. So the supper is for people that are coming to the church that they are recognizing that they need to receive the presence of God. Independientemente de todas mis fallas. It doesn't matter all my faults.